La mesa que vamos a presentaros, pues tiene que ver efectivamente con, bueno, vamos a ver el punto de vista de la psicología a la hora de aplicar la IA en las organizaciones. Os voy a presentar primero a nuestros ponentes y luego os cuento un poquito cuál es el planteamiento que nos gustaría hacer. En primer lugar, tenemos por aquí a Javier Remón. Hola, Javier. Hola, muy Javier buenas. Remón es consultor estratégico independiente en este momento, pero hasta hace nada era el director de recursos humanos de Ferrovial Constructions. Él es psicólogo y coach ejecutivo y tiene pues una sólida experiencia de más de 37 años en puestos de recursos humanos y bueno, pues ha tocado todas las áreas claves para el desarrollo no solamente de personas, sino el desarrollo de personas para las organizaciones, ¿no? Él Un- tiene bueno, es miembro del think tank también de psicología del trabajo y las organizaciones y, como os decía, ha tocado absolutamente todas las áreas de desarrollo del valor que los empleados pueden tener para las organizaciones. Ah, Permíteme solo una sí, pequeña por aclaración, favor. que no fui el director, que si el director me oye me mata, que nos llevamos muy bien. Fui el responsable, el culpable del desarrollo de talento y durante muchos años también de selección, lo cual hace que también incluso estés más pegado al terreno en este tipo de cosas. Solo eso, porque si no el director, que además le veo ver dentro de poco, me mata. Vaya por Dios. Muy bien. Venga, Javier, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora tenemos a David Aguado. David Aguado es doctor en psicología. Hola, David. Él es profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, por el cual pues, es muy conocido precisamente en la aplicación de la inteligencia artificial y todo el desarrollo que se ha venido haciendo últimamente. Es autor de más de un centenar de publicaciones sobre tecnología aplicada a recursos humanos y sistemas de medición y evaluación. Sus trabajos, por supuesto, han sido publicados tanto en medios académicos como en revistas de difusión y su campo actual de investigación e innovación está precisamente en el HR Analytics y la IA aplicada a la gestión de recursos humanos. Em, Tiene una faceta entre académica y aplicación profesional muy interesante que lo vais a ver a la hora de contarnos las cosas, que es como muy práctico, ¿no? Ha sido coordinador del máster oficial en Dirección de Recursos Humanos de la Autónoma y director del programa de cooperación educativa de la Organización y Recursos Humanos de la misma universidad. Bueno, tiene un libro precisamente que se llama HR Analytics, teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto, publicado en el año 18. Y también es miembro del think tank de psicología del trabajo. Esto, a ver, tiene su aquel porque ya veréis cómo se nos ve primero el enfoque de psicólogos, pero además se nos ve que esto lo tenemos un poco ya trabajado durante el año pasado. Estuvimos elaborando, como os dirá seguramente David, mucho sobre esto. Y tenemos a Verónica López Pérez. Verónica es de Asturias. Es jefe de proyectos, igual que nuestro ponente anterior, de Iberus. Tiene una doble vertiente como licenciada en informática y como psicóloga. Y comenzó su carrera profesional en Sema Group y ha trabajado en diferentes empresas del ámbito tecnológico hasta la actualidad. Lo que más le interesa es el trato con las personas, debido precisamente al cargo que tiene actualmente. Y bueno, es experta también en coaching, pasando posterior y después ha estado en la Comisión de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones del Colegio del Principado de Asturias. Ha centrado su experiencia en la gestión del cambio a nivel individual, grupal y organizacional. Bueno, nosotros, como veis, tenemos un enfoque en psicología, que es lo que queremos transmitiros, y nos gustaría, por un lado, enfocarlo en esa mirada desde el punto de vista de la psicología, pero daros cuenta que estos tres ponentes tienen un conocimiento y una trayectoria muy importante en el uso de tecnología e IA, y ellos están acostumbrados a facilitar el cambio y el desarrollo en las organizaciones. Y vamos a ver cómo la IA también se relaciona con, bueno, con un proceso absolutamente revolucionario en las organizaciones, ¿no? Buscamos con esta mesa aportar reflexión, protagonismo desde la psicología, proactividad por parte de los psicólogos en la adopción y en la utilización de la IA en las organizaciones y también
aportar en la medida de, oye, que vamos a estar unos minutos aquí, aportar criterio para que desde las organizaciones, aquellas personas que están en recursos humanos puedan tener un poquito más claro cómo utilizar esta inteligencia artificial. Y voy a añadir una reflexión personal por mi parte. Hemos oído, por ejemplo, Pilar que decía equipos, trabajar en equipos con la IA. Uy, de verdad, yo me pregunto por qué estamos utilizando este síndrome de Dios, ¿no? De hacer que la IA parezca una persona, sea un miembro del equipo, tenga forma humana. Creo que, es mi opinión, y la quiero lanzar sobre la mesa, que este síndrome de Dios de crear, ¿no? De crear un ser como a imagen y semejanza del ser humano, nos está distorsionando la mirada de qué tiene que ser la IA y cómo debemos usarla para que nos extingamos. A nadie se le escapa que hemos visto películas muy futuristas y que podrían ser muy realistas en un futuro cercano, ¿no? Entonces, lanzo la idea bueno, que yo soy la primera que utilizo a diario IA y la utilizo como un recurso, pero no como un compañero. Entonces, bueno, ahí lo dejo en la mesa y que bueno, que los ponentes pues ya puedan ellos ir planteando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con una pequeña, igual que yo he dicho, bueno, mi reflexión, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, por oír a cada uno de ellos bueno, un planteamiento, qué es lo que quieren plantear de primeras para poder abrir ese debate en el que va a consistir esta mesa. Así que, ¿qué os parece si empezamos, por ejemplo, con Verónica? ¿Qué querrías tú situar para empezar esta mesa? Bueno, lo primero, muy buenos días a todos. Yo voy a dejar encima de la mesa unas breves ideas. Jaime cerraba su presentación con una frase que decía: la IA generativa no va a solucionar todos tus problemas, pero lo que sí podemos afirmar es que hoy en día está transformando sectores por completo. Podemos decir que parece que aquellas empresas que no adopten la IA corren el riesgo de quedarse atrás, porque su impacto incluye desde la optimización de procesos internos hasta la mejora de la experiencia del cliente. Indudablemente la IA presenta un cambio significativo en el modelo actual de trabajo, aunque tenemos que tener en cuenta que ese impacto no va a ser el mismo, ni en todas las organizaciones, ni en todos los puestos. Pero también no podemos olvidar que no todos son ventajas y nos presenta alguna serie de dilemas morales, que intentaremos hablar sobre ellos más adelante, y algunos otros debates como puede ser la gobernanza del dato. En lo que parece poco probable es que la IA vaya a reemplazar por completo a los seres humanos, aunque hay y habrá cambios en los puestos de trabajo y en las demandas que tienen esos puestos de trabajo, por lo que los departamentos de recursos humanos van a ser claves en esa adaptación proactiva que tendrán que realizar las organizaciones si quieren realmente ir evolucionando en esa integración de la IA. Dentro de esa revolución, la gestión del cambio será un elemento clave, tanto a nivel individual, porque va a afectar a las personas que en su puesto de trabajo diario, como a nivel grupal, afecta a departamentos y áreas enteras y, por supuesto, a nivel organizacional. Entonces, yo solo querría poner encima de la mesa una frase que es que, teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que por delante nos queda un intenso trabajo de comunicación, formación y gestión del cambio cultural alrededor de la IA. Muchas gracias. Vero, David, Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Pues yo creo que mi posicionamiento, mis palabras de posicionamiento las voy a tratar de situar en la implantación de la inteligencia artificial un poco antes de lo que ha dicho Verónica. Para mí el planteamiento fundamental es que en alguna medida estamos adoptando una actitud muy, digo desde la psicología, muy reactiva ante el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, si bien se ha hecho en Europa al menos un intenso trabajo de regulación, digamos,
el conocimiento sobre el comportamiento organizacional, sobre el comportamiento humano, no está siendo integrado, digamos, en esa idea de regulación. La voy a extender un poco más en esa idea de gobernanza, ¿no? Entonces, mi planteamiento es que debemos de tener una actitud más proactiva para forzar de alguna manera que el conocimiento sobre la psicología del trabajo y de las organizaciones, es decir, el conocimiento sobre el comportamiento humano en el contexto de trabajo y por extensión en el resto de contextos de la vida, sea tenido en cuenta a la hora de desarrollar los programas de gobernanza de la inteligencia artificial, de la adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones, en fin, en todo el camino que hay desde el pensar una idea que se va a solucionar con inteligencia artificial hasta implantarla. Yo creo que ya sabemos bastante bien que es una ingenuidad decir que la tecnología es neutra y que depende de cómo se utilice. Eso no es verdad desde mi punto de vista. Al contrario, la tecnología se diseña y se diseña desde un tipo de supuestos y se diseña de una determinada manera. Si no, tenemos ahí todos los ejemplos de el diseño de redes sociales, de sistemas de juegos que hacen que la gente caiga en una cierta adicción con ello, ¿no? Y esto está pensado desde el diseño. Se están utilizando el conocimiento del comportamiento humano en el diseño. Bueno, pues lo que yo creo que debemos de insistir mucho es en aportar nuestro conocimiento psicológico también desde ese punto del diseño, ¿no? Bueno, en resumen, mi planteamiento es, y lo hemos estado trabajando a lo largo de un par de años en el think tank, es dar un poco voz al trabajo que hemos hecho, en donde establecemos un conjunto de recomendaciones tanto para los trabajadores como para las instituciones y las organizaciones, con el fin de que esa adopción de la inteligencia artificial pues pueda ser humanizada, como decimos nosotros, ¿no? Ese es un poco mi planteamiento y con lo que espero poder daros la lata un rato. Muchas gracias, David. Estoy segura de que ahora nos vas a, y espero, lógicamente, oír esas recomendaciones para tener un enfoque más centrado, ¿no? Bueno, Javier, te toca exponer desde dónde quieres partir tú. Pues mira, por aportar, estoy de acuerdo con mis dos compañeros anteriores, pero por aportar, digamos, un vértice, un punto de vista algo distinto y por añadir, y que tiene que ver, me lo estabas sugiriendo tú casi cuando estabas diciendo lo de que te da un poco de miedo ahora que todo el mundo está casi considerando la IA como un dios o como un compañero demasiado humano hasta el punto de casi te sustituye, ¿no? Si yo aterrizo eso de alguna forma más operativa, al final voy a qué es talento en la era de los algoritmos, que al fin y al cabo está en la clave también de la psicología del trabajo y las organizaciones a la hora de hacer pues, selección, desarrollo, formación, todo lo demás. Al final es qué es talento. Cuando tú estás dejándole que de alguna forma se ponga en tu lugar, cuando tú le preguntas cosas y a tu jefe y a tus compañeros les dicen exactamente lo que te ha dicho la IA, al final, ¿quién es el talentoso? ¿Tú o la IA? Tradicionalmente el talento se definía, o sea, en la era de los algoritmos, ¿qué demonios es talento? Pues antes se definía pues esta combinación de habilidades, ¿no? De conocimiento, de aptitudes, de actitudes, por simplificarlo, que te permitían desempeñar una tarea de una forma pues muy sobresaliente. Si tú imaginas a Leonardo da Vinci, lo tienes claro. Ya sabes lo que es talento. Y en el mundo empresarial, pues aprendimos a medirla, a evaluarla en los candidatos, ya sea dentro o fuera, y a desarrollarla. Pero si ahora una persona con la ayuda de la IA puede simular talento al realizar tareas especializadas con rapidez, ¿qué es el talento, no? ¿Cómo separar la paja del trigo? ¿O es que acaso a lo mejor no tenemos que separar la paja del trigo y enfocar el problema de otra perspectiva? Pero luego, hasta cierto punto, la IA permite a un trabajador con competencias limitadas, al que es más mediocre, pues, realizar tareas complejas y encima que parezca más capacitado de lo que realmente es. Ahí tienes esa especie de semidios que tienes al lado y que parece que no es para tanto. Pero sin embargo, no es cierto. Yo en lo que voy a poner el énfasis quizás en este tema del talento es que lo que simula la IA es el resultado, pero no el proceso. Una persona puede usar la IA para escribir un informe que te queda, oye, como Dios, ¿no? Como tú decías. Pero si ya necesita hacer un juicio sobre él para avanzar en una solución de problemas, ya la persona no tiene creatividad o no tiene un juicio para resolverlo sin esa tecnología, te haces vulnerable y tarde o temprano, pues tú quedas en evidencia. No fíjate que no estamos hablando de un estudiante que utiliza la IA para hacer un trabajo de fin de carrera. Hablamos de alguien que estará años trabajando día a día en una empresa y eso les pondrá constantemente. Entonces, pues aquí me parece interesante el empezar a definir qué es el talento en la era de la IA para a partir de ahí desgranar cómo abordarlo, cómo seleccionarlo, cómo promocionarlo
Y ya para rematar, si me permites, por ejemplo, imagina el tema de Leonardo da Vinci, ¿qué hubiera hecho si tuviera acceso a las herramientas de inteligencia artificial en su época? Pues el talento suyo no residiría solo en utilizar esas herramientas, sino en cómo guiarlas, cómo interpretarlas y cómo aprovecharlas para trascender los límites de lo conocido. Ahí ese semidios, ese faraón estaría siendo Leonardo y no la inteligencia. Es decir, seguramente sería alguien de unas preguntas, ¿eh? Es decir, ¿te imaginas las típicas salas esas que aparecen siempre por ahí colgadas? Pues, ¿qué patrones matemáticos gobiernan el movimiento de las alas? Sería una pregunta que sería, que seguramente es la que se hizo. ¿Cómo podría replicarse ese movimiento en una máquina voladora? Y con la solución de la IA, pues seguramente interpretaría los datos, pero no solamente en la práctica, sino también seguramente haría que fuera elegante y bello. ¿Por qué? Pues porque eso es él, eso es Leonardo, ese es su talento. Y porque es capaz de enfocar eso en un contexto renacentista de Florencia, Minal o Venecia, que la IA no puede hacer. Voy a ir por ahí casi, más por el tema del talento. Superior. Pues muchísimas gracias a los tres por este planteamiento inicial. Y hemos pensado organizar la mesa en una secuencia temporal bueno, asimilar mejor, ¿no?, los planteamientos que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar viendo un poco qué es lo que ha estado pasando en los departamentos de recursos humanos precisamente con la aplicación de la IA, cómo se ha estado utilizando o no, y sobre todo también un aspecto que nos interesa muchísimo porque lo que se ha podido ver, y Javier seguro que nos lo comenta, es el desfase que puede estar habiendo, voy a dejarlo así, que puede estar habiendo entre las grandes corporaciones y las pymes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la aplicación en las empresas, ¿es uniforme o realmente hay esta brecha de la cual en muchos contextos se habla? Así que vamos a empezar hablando, por lo tanto, de ese pasado, ver qué es lo que ha estado pasando en las organizaciones. Pues mira, ya que por alusiones Venga, y por ilusiones, pues me hace mucha ilusión contestar esa pregunta. Pues lo que está pasando, yo vengo de una gran corporación, de una multinacional con presencia del 88% en el estado de 28 años, ¿no? Y sí que es verdad que yo no estoy notando, pero también he tenido contacto con muchas pymes, de hecho hemos utilizado muchas pymes, y la implementación de la IA en las grandes empresas y las pymes sigue trayectorias muy diferentes, generando pues una brecha tecnológica que va a afectar a la competitividad. Y esto es un problema más de lo que la gente se cree. De hecho, en un estudio realizado por el European Investment Bank en 2023, hace poco, pero hace mucho desde el punto de vista casi de la inteligencia artificial, pues ya dijo que el 25% de las pymes, que son pocas europeas, había explotado la IA frente al 85% de lo que estábamos haciendo en las grandes empresas. El impacto negativo, pues está claro, porque los cuatro habituales son por la reducción de la competitividad frente a las grandes, con lo cual se van al carajo, y no olvidemos que en España el impacto económico es muy gordo, porque las pymes son responsables, se suele decir que del 80% del empleo y por lo tanto de un servicio que dan. Es decir, la falta de acceso a la IA puede agravar las desigualdades económicas, tanto regionales como sectoriales en Europa, pero sobre todo en España. Hay una reducción de la innovación colaborativa, ya que las pymes, que históricamente han sido una fuente importante de innovación, no olvidemos las startups, pues enfrentan dificultades para mantenerse relevantes en un entorno donde los grandes jugadores tecnológicos les barren y por lo tanto pueden quedar excluidas. Las grandes corporaciones, pues incluso por mi propia experiencia, pues primero tienes recursos financieros, tienes una infraestructura tecnológica, tienes gente en sistemas, una dirección de sistemas que te atiende. Hay colaboraciones estratégicas pues con Microsoft, con Google o con Amazon, que encima te ayudan a estar en la vanguardia. Y hay una cultura de innovación y ahí estás acostumbrado a que viene una cosa nueva, pues hay casi un procedimiento y te adaptas. ¿Qué pasa en las pymes? Primero, para ellos tienen unos altos costos iniciales que no les llega. Hay una falta además de conocimiento técnico especializado que les oriente. No tienen ese departamento de sistemas que estábamos hablando antes, las grandes. Hay una escasez de datos estructurados, es decir, las grandes tienen los datos estructurados que te permiten analizarlos, meter la IA y empezar a sacar ya resultados. Los pequeños tienen los datos que tienen posiblemente, algo que ha explicado antes también en la primera intervención, pues si no tienes unos datos que sean válidos y que no sean atacables, difícilmente la vas a utilizar. Y luego también está la resistencia al cambio. Las pymes pues tienen una cultura un poco más difícil que se adapten al cambio. Pero sin embargo, ¿por qué creo que hay que apoyar? Y yo creo que es una cosa que seguramente David, conociéndole, lo hablará al final. ¿Por qué hay que apoyarlas? Primero, porque tienen oportunidades únicas que no ofrecen las grandes. Es decir, hay una especialización de nicho. Las pymes pueden implementar IA en áreas muy específicas donde las grandes empresas ni van a competir ni quieren competir directamente. Y eso se puede perder si no se las apoya. Tienen una mayor flexibilidad, es decir, pueden aportar tecnologías de forma ágil
sin los obstáculos burocráticos que tienen las grandes, que es, bueno, hasta que aquello llega donde tiene que llegar pasa un tiempo. Y además, una palabra que a mí me gusta mucho es esto de ecosistema local, es decir, tienen un conocimiento más capilar y más profundo de sus mercados locales, lo que les permite pues ya personalizar las soluciones. Y hasta ahí un poco es lo que se me ocurre. Sí, ahí Súper, un Javier. poco, Sí, sí, que sigue. siguiendo un O poco sea, que con sigáis. lo que, con lo que comenta Javier, no es sencillo adaptar las organizaciones a la integración de la IA. Existe una diferencia de capacidad entre una empresa grande y una empresa pequeña. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, hay una serie de tareas a muy alto nivel que se pueden hacer para poder implantar la IA en las organizaciones. Seguro que tanto Javier como David pueden añadir más información, pero una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es evaluar la infraestructura que tenemos, qué calidad de datos tenemos y cuáles son las habilidades de nuestros empleados, porque los empleados siempre tienen que formar parte de este proceso de implantación de la IA. Tendríamos que establecer unos objetivos claros de lo que es para nosotros éxito en la implementación de la IA. Puede ser, por ejemplo, pues que haya una reducción de los costos. ¿Y por qué es tan importante involucrar a los empleados desde el principio? Porque se tienen que familiarizar con el uso, porque la IA es una compañera, una herramienta que nos acompaña en nuestro trabajo y es muy importante lo que ha dicho Javier. La introducción de la IA en las organizaciones va a llevar una resistencia al cambio por parte de muchos trabajadores, porque lo que les estamos diciendo es que estamos modificando su forma de trabajar y algunos se van a sentir en cierto modo atacados porque tienen que cambiar sus hábitos y lo que es su rutina de trabajo. Entonces es muy importante poner el foco en los empleados y que se sientan parte de esa transformación dentro de la organización. Ujú. David, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que tres cosas me gustaría decir. La primera es que también hay un ámbito de entendimiento de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en las empresas, que también no solo divide entre grandes empresas y pequeñas empresas, ¿no? Sino que divide en la división que ha hecho Jaime anteriormente en la ponencia, que yo estoy completamente de acuerdo con ella, y es que hay dos inteligencias artificiales, si queréis, un poco diferentes. Lo que está más asociado al Machine Learning, que es lo que hemos trabajado desde la idea de analítica de recursos humanos, y lo que está asociado a la inteligencia artificial generativa, que nos ha cambiado un poco. O sea, no estábamos adoptando todavía de manera muy intensa esas ideas iniciales de la analítica de recursos humanos en las organizaciones, pues por falta de capacitación en los profesionales de recursos humanos en las cuestiones más metodológicas y en las cuestiones más analíticas, por ejemplo, como una de las causas, ¿no? Y nos ha llegado ya la inteligencia artificial generativa, que genera otros modelos y genera otras formas de actuación y genera otras formas de relación de los trabajadores con esa inteligencia artificial. Entonces yo creo que es relevante plantear también esa diferencia, mientras que esa inteligencia artificial, entre comillas, clásica, ¿eh? Decía Javier, estamos en 2023 y eso ya es tarde, ¿no? Un informe del 23 cuando estamos a inicio del 25, ¿no? Bueno, pues ya hemos sido capaces de decir que hay una inteligencia artificial que es clásica, ¿no? Que es esa más relacionada con el Machine Learning. Eso requiere de unos conocimientos, de una eh, por decirlo, de una infraestructura, ¿vale? Que no hace sencillo el que una organización sin determinadas capacidades pueda sumarse a un proyecto de utilizar los grandes datos que se tienen sobre los empleados y hacer un pronóstico de su desempeño profesional basado en datos que hay en LinkedIn o en donde sea que hay que extraerlos, ¿no? Pues hace falta un conocimiento y una estructura que es diferente a la inteligencia artificial generativa, donde de alguna manera una de las cosas que se está diciendo es que se democratiza la utilización de esa inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces, lo que quiero poner encima de la mesa es que hay diferentes niveles de utilización, que evidentemente una utilización intensiva integrada en un procedimiento dentro de una gran empresa requiere de un desembarco, de una inversión grande, pero que también el trabajador en su puesto de trabajo va a utilizar esa inteligencia artificial generativa de una determinada manera, porque hay sistemas que ya están disponibles para ello, ¿no? Yo creo que eso también es relevante en cuanto a lo que ha pasado y lo que va a pasar, ¿no? Y me gustaría, las otras dos cosas que quería decir es,
hacer hincapié ahora en dos de las recomendaciones que salen de nuestro trabajo de recomendaciones para una IA humanizada y que tienen que ver con lo que han dicho tanto Vero como Javier, ¿no? La primera, relacionada con lo que decía Javier, una de las recomendaciones que nosotros hacemos a las instituciones es que desarrollen programas precisamente para facilitar el acceso y la formación de las pymes a estas tecnologías. Es decir, no podemos quedarnos quietos diciendo simplemente es que va a haber una IA a dos velocidades, la de las grandes empresas y la de las pymes. No, lo que queremos decir es, oye, instituciones, sistemas de gobernanza, por favor, hagan programas en los cuales faciliten el conocimiento y faciliten el acceso a estas tecnologías a un grupo de organizaciones y, por tanto, de empleados dentro de estas organizaciones que sabemos, porque lo estamos diciendo todos ya, que sabemos que van a jugar en desventaja en este entorno competitivo, ¿no? Entonces, háganse políticas para esto. Esta es una de las recomendaciones. Y la segunda, muy relacionada con lo que decía Vero, es que una de las recomendaciones que decimos es que uno de los ámbitos de actuación clarísimos del psicólogo está precisamente en poner en juego uno de nuestros conocimientos más básicos, que es el del diseño de programas para la adaptación, para los sistemas de gestión del cambio. Entonces, ahí nosotros una de las recomendaciones que decimos a las organizaciones es apóyense en los psicólogos precisamente para facilitar esta gestión del cambio, porque va a implicar una gestión del cambio, ¿no? Esa sería mi aportación en estas preguntas. Genial. Muchas gracias. La verdad es que habéis avanzado entre lo que estaba pasando y lo que es la actualidad, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Fijaros, el observatorio IA más igual dice que el 67% de los departamentos de recursos humanos va a optimizar su IA este año, 2025. Estamos hablando de que más de la mitad de los departamentos de recursos humanos va a utilizar la IA y, claro, lo que percibimos de una forma más notable es que se utiliza para procesos de selección, para procesos de formación a medida, muy personalizados, en función del perfil del trabajador. Y por otro lado, también, lógicamente, para los procesos de trabajo, ¿no? Agilizando procesos que al final lo que muchas veces nos cuentan es que yo estoy haciendo un 40% más de lo que hacía antes, porque estoy asumiendo tareas que antes hacían otras personas y que ahora con la IA pues puedo yo mismo gestionar, ¿no? Entonces, ¿qué problema podemos estar teniendo que no vemos con esto? ¿Qué es lo que no estamos mirando? Porque fijaros que decís, tenemos que aplicar los conocimientos de la psicología para que se haga una adopción de la IA, pues de alguna manera sensata, apropiada a las necesidades de las personas. Pero yo lo que leo y lo que veo es que muchas veces estamos confundiendo temas éticos con temas psicológicos. Y me gustaría que exploráis en este momento, pues a día de hoy, ¿no? O cómo lo veis en este momento, ¿no? Mm, ¿De qué se está hablando? ¿Qué puestos van a desaparecer realmente? ¿Cómo veis? Estamos en enero del 2025. ¿Cuál sería vuestra radiografía de este momento? A ver, yo creo Pues, que, bueno, perdón. no, sigue, Vero. Aunque yo creo que los avances tecnológicos pueden ser, por ejemplo, provechosos en el campo de la gestión del talento, a la hora de cribar currículums, pero para mí, a día de hoy, el factor humano sigue siendo irreemplazable, porque hay ciertas cosas que la IA no nos la da. A la hora, por ejemplo, de evaluar actitudes como pueden ser la motivación, la creatividad, la iniciativa o lo que puede ser la compatibilidad con los valores de la empresa. Entonces, yo creo que, por ejemplo, todas las herramientas que a día de hoy facilitan ese cribado de currículos tienen que ser herramientas de apoyo, porque a día de hoy la IA no nos puede reemplazar en esa evaluación de ciertas actitudes, de ciertas características de lo que es la persona. Y con respecto a los puestos de trabajo, yo creo que ahora todo el mundo tiene encima de la mesa puesto y lo ha habido miles de veces, que van a desaparecer muchos puestos de trabajo y existe un poco la idea de que nos vamos a ir a la calle y nos vamos a quedar sin nada que hacer. Y yo creo que eso de todo no es real. Realmente lo que está pasando es que efectivamente están desapareciendo
puestos de trabajo relacionados quizás con tareas más repetitivas o asociados a líneas de producción donde se puede introducir un robot que puede hacer trabajos de gran precisión, pero la realidad es que están apareciendo nuevas demandas, nuevos puestos de trabajo que requieren nuevas competencias, porque al fin y al cabo alguien tendrá que mantener y alimentar a esta IA que está creciendo en el mercado. Bueno, a ver, gracias, Vero. Interesante. Pero fíjate, justo en la conversación que hemos tenido nosotros para preparar esta mesa, yo no lo había oído nunca, pero salió un concepto que me dejó un poco fascinada, ¿no? La Internet muerta. Javier, dice Vero que vamos a tener nosotros que gestionar la IA. ¿Qué es esto de la Internet muerta? Sí. Sí, bueno, esto salió. Luego también me gustaría aclarar algún tema que ha salido, porque es verdad, no quiero dejar fuera de juego el tema de la desaparición de puestos de trabajo. Pues la Internet muerta es una teoría empezó como una teoría conspiratoria, que es la Death Internet Theory, que es una idea que planteó que gran parte del contenido de Internet ya no está generado por humanos, sino por bots, por inteligencia artificial y por otros sistemas automatizados. Comenzó a ganar atención alrededor del 21. Fíjate, alrededor del 21, que era cuando acababa de salir la inteligencia artificial, el tema de ChatGPT, y ya está antiguo, como decía antes David. En foros donde los usuarios ya sugerían que Internet ya no es un espacio orgánico de interacción humana y que argumentaban que las grandes plataformas como Google, Meta o etcétera utilizan bots y contenido automatizado para mantener la actividad y aumentar así el consumo. Es decir, oye, ven aquí que lo que te estoy diciendo es muy interesante porque lo dice fulano de tal. Ni existía ese fulano de tal, ni Dios que lo fundó. Pero sí que crea una falsa percepción de actividad y de popularidad de esa plataforma. Es cierto que gran parte del tráfico en línea proviene de bots, eso es verdad, ¿eh? Algunas estimaciones indican que más del 40%, ojo, que casi es la mitad, en el 22 era automatizado. Ahora ya, si le metes, que te lo dicen incluso muchos influencers, si sigues en TikTok o por ahí, sigues a muchos de los que generan contenidos, muchos te dicen, esto no soy yo, soy un avatar, te copia la voz, te copia la imagen, se mueve, ya todos lo estamos viendo por ahí, y te generan contenidos de forma automática cada día sin que sea yo el que lo hace. Porque tienen ya sistemas, los agentes, que se empiezan a llamar ahora. Entonces, la proliferación del contenido generado por IA pues plantea un desafío, ¿eh? Nos recuerda que debemos ser críticos con el contenido que consumimos debido a esta Internet muerta, ¿no? Que suena un poco tétrico. En psicología del trabajo, pues esto implica educar a nuestros empleados pues para diferenciar información relevante del contenido, de ese contenido automatizado o irrelevante, para que no estén pues en Internet diciéndose unos a otros y contestándose unos a otros y nosotros encima les tomemos así como si fueran ese Dios que tú dices y se lo comentáramos a nuestro jefe diciendo, pues mira, hay expertos que dicen esto, ni experto ni nada. Esto es un poco el tema de la Internet muerta. Sí, y en cuanto a lo que decías de la desaparición de puestos de trabajo. Sí, a ver, el tema es serio. Es verdad que yo también quiero, como veo, dar una idea positiva, pero hay una parte que está así, que está siendo así, ¿eh? Por ejemplo, Dukan es una startup con sede en la India que ofrece una plataforma de comercio electrónico similar a Amazon, pero para pymes. Pues ya en el 2023, hace mucho, pero fíjate lo que se puede hacer ahora, despidió el 90% de su equipo de atención al cliente, pues porque implementó chatbots impulsados por IA. Entonces, y encima ya ahora que tienen esta especie de que saben captar tu tono de voz y te contestan con una simulación de emociones, bueno, pues el resultado, la eficiencia en la atención al cliente mejoró notablemente con tiempos de respuesta casi instantáneos y la resolución de problemas en aproximadamente 3 minutos, con lo cual despidieron a muchos. Es verdad, Accenture, por ejemplo, también eliminó 19.000 puestos de trabajo, destacando que parte de estas reducciones estaban relacionadas, no directamente, pero sí con la automatización y el uso de la IA en optimización de procesos internos. Bloomberg, la multinacional conocida por proporcionar información y análisis de datos financieros, pues ha hecho una encuesta ahora mismo, se la ha hecho hace poco, entre los bancos top del mundo. Y han dicho los bancos que en los próximos años van a liberar 200.000 plazas de trabajo, es decir, liberar queda un poco así más elegante, que van a ser cubiertos por la IA, principalmente analistas bancarios y puestos con contenidos reiterativos, pero analistas bancarios y hay gente que gana un dinero, ¿eh? Es cierto que la IA puede automatizar tareas repetitivas y transaccionales, pero el impacto real no es solo la desaparición de puestos, como decía Vero, es verdad que se va a reconfigurar el mercado laboral. Según el informe del World Economic Forum, que ahora está pues Trump por ahí todo el rato, aunque se van a eliminar 85 millones de empleos globalmente, se crearán 97 millones nuevos. ¿Cuál es el miedo? Que esto es lo que no quiero dejar de poner el acento. Pues esto subraya la importancia de enfocarnos en cómo los empleados pueden migrar hacia esos roles complementarios. Porque uno puede hacer esta suma y resta, pues si se van a quitar 85 y 97 millones van a aparecer, coño, pues ganamos por goleada.
Ya, pero es que posiblemente no sean los mismos 85 millones de personas. Entonces, lo que hay que hacer en ese aspecto, en ese enfoque humano y en ese talento del que hablábamos al principio, hay que ver cómo demonios adaptamos ese talento para que esos 85 millones de empleos que van a desaparecer puedan ocupar parte de esos 97 millones y no sean pues ya las generaciones que vienen después y tú ya te quedes fuera de juego, ¿no? Claro, pero eso es un trabajo que no solamente tienen que hacer las propias empresas, porque como hemos Todos, dicho, ¿no? Las grandes corporaciones es posible que puedan tener programas de desarrollo de alto claro, impacto, las pymes menos. Entonces, eso claro, requiere políticas a nivel institucional bueno, claro, 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 sin duda, sin duda. ujú. Ok. David, ¿tú ves también que la desaparición de puestos de trabajo como algo real o piensas Sí, o sea, claramente. Lo que pasa es que yo creo que no es un sí, no, ¿no? Es un juego de grises lo que vamos a tener, ¿no? Evidentemente desaparecen un conjunto voy a llamarlo, en vez de puestos de trabajo, lo voy a llamar tareas, ¿no? Desaparecen un conjunto de tareas que se realizan más eficientemente desde los sistemas, desde la inteligencia artificial, pero evidentemente también surgen nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es mi planteamiento con esto? Mi planteamiento básico es, uno, se necesita, o sea, aunque seamos tan listos como para que la tecnología ya haga muchísimas cosas, se necesita un programa planificado para poder ir insertando esas tecnologías. Es decir, estoy diciendo algo que va en contra de la moda más actual, en donde el liberalismo pues lo que hace es que, bueno, oye, si esto hace negocio, pues hace negocio y no hay nada que decir, ¿no? No, yo estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que aunque seamos tan listos como para poder tener una herramienta que va a mejorar nuestro negocio, si esa herramienta que va a mejorar nuestro negocio deja en la calle a no sé cuantísimas personas y por tanto no van a tener posibilidades de acceder al nuevo puesto que se genera con eso, porque no hemos tenido tiempo de formarlas, pues que eso ha de ser tenido en cuenta a la hora de adoptar esa tecnología. De alguna forma, lo que estoy tratando de hacer es meter una cierta visión social, no solo empresarial, sino una visión social dentro de ese desarrollo tecnológico, porque es verdad que la tecnología la tenemos. Si es que va muchísimo más rápido de lo que van los sistemas legales, los sistemas de gobernanza, nuestro conocimiento respecto de la interacción entre el humano y la máquina, va mucho más rápido la tecnología. Entonces, hay que tratar de generar contextos en donde esa aplicación tecnológica sea beneficiosa para el conjunto, ¿no? Sea beneficiosa para la sociedad. Eso es una de las cosas que estoy diciendo. Y la otra cosa que estoy diciendo es que nosotros como personas, como ciudadanos, como empleados, tenemos que tener también una actitud activa ante eso. Y esa actitud activa, que es otra de las recomendaciones que planteamos en nuestro trabajo, es la de que tenemos que ser capaces de identificar cuáles son las estrategias o las herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar en nuestro trabajo y que van a generar un valor añadido en nuestro trabajo, porque de ese conocimiento se deriva también aquellos aspectos en los cuales nosotros vamos a generar valor añadido. Y Ujú. entonces creo que es muy relevante de cara a esa adaptación del trabajador a este tsunami tecnológico, ¿no? Entonces, lo que reclamo de alguna manera es esa iniciativa también en nosotros para ser conocedores de esas tecnologías que podemos aplicar en nuestro puesto de trabajo y cómo podemos sacar ventaja de esa tecnología, ¿no? En, en el ámbito, Javier lo conocerá muy bien, en el ámbito de la selección de personal desde hace mucho tiempo, eh, cuando nosotros hacemos evaluación o inferencias de si alguien se ajusta al puesto y se ajusta a la organización, pues muchas veces ya no consideramos los conocimientos técnicos. ¿Por qué no consideramos los conocimientos técnicos y nos vamos a esa idea de competencias transversales como el trabajo en equipo, la visión global, la orientación al cliente y demás? Porque son más predictoras que el conocimiento técnico. Pues son más predictoras que el conocimiento técnico porque la gente que sale de la universidad o sale de una determinada formación ya pensamos que tiene ese conocimiento técnico suficientemente y por tanto la inversión hay que hacerla en discriminar en otras cuestiones. Es decir, y va a suceder lo mismo con la utilización de la inteligencia artificial. Cuando tú estás en un determinado nivel de utilización de la inteligencia artificial, va a ser igual para todo el mundo.
y la diferenciación va a estar en el valor añadido que nosotros aportemos sobre la utilización de esa inteligencia artificial. ¿Vale? No sé si me he explicado con claridad, pero eso es lo que me viene a la cabeza. Bueno, en cualquier caso, estamos abiertos a preguntas por si queréis alguna aclaración más. Yo lo que deduzco es que al final esto es como cuando, y lo hemos vivido por edad, evidentemente, el hecho de que pasamos de la máquina de escribir al ordenador, ¿no? Y entonces, al principio, con comandos, no sé, era un poco complejo, ¿no? Y después, cuando ya apareció el Windows, o sea, hoy por hoy, no sé qué porcentaje de población, pero podemos estimar que prácticamente todo el mundo sabe manejar un ordenador, podríamos decir, ¿no? Nos podemos encontrar con esta realidad de que prácticamente todo el mundo va a utilizar IA en su día a día para, a ver, en el ámbito laboral, ¿eh? Porque en el día a día ya sabemos que todos tenemos al Alexa, al otro, el maroto, sino en el ámbito laboral. Estaríamos hablando de que igual que todos utilizamos pues un ordenador para trabajar, casi todos, utilizaríamos IA para trabajar y eso requeriría una formación y también una selección, ¿no? En función de eso, del manejo que tú tengas de la IA. ¿Esto podría pasar? Yo Os la lanzo. creo que sí, sin duda, pero de alguna manera hay cosas parecidas que ya están pasando. Y entonces, iba a decir, pues la IA generativa viene a reemplazar, si queréis, de alguna manera, a algo que pensábamos que era intocable, que son los trabajos y los servicios con un cierto carácter intelectual, ¿no? Y que lo que se salva son los trabajos manuales, ¿no? Pero también es verdad que yo tuve que poner el otro día en casa, sellar con un poco de silicona una cosa, y entonces me metí en YouTube para que me enseñaran cómo hacerlo. ¿Vale? No utilicé el ChatGPT, pero me metí en YouTube. O sea que esa idea yo creo que ya está puesta. En los programadores desde hace mucho tiempo, los profesores de informática con los que yo trabajo, me dice, si es que ya no valemos casi para nada, porque los chavales, más que en nuestras clases, lo que hacen es meterse en los foros para ver cómo se resuelven los problemas y ya está, y lo tienen ahí, ¿no? Esa gestión de conocimiento ya estaba existiendo. El problema, como decía Javier antes, es que a lo mejor ahora hay bots que están metiendo líneas de código para que se aprendan con una determinada intencionalidad, ¿no? Yo, si Y me ahí, permites perdón, sigue, 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 Vera, Javier, Vera. dale tú, dale tú. Bueno, gracias. No, lo que iba a decir era contestando un poco a lo que decía y uniéndolo con todo, lo que decía David de un poco la selección de personal en qué te fijas ahora y vuelvo un poco al tema del talento, como prometí. Desde el punto de vista ahora mismo de la psicología de las organizaciones y la selección de personal, quizá ya no se trate de excluir a quienes dependen de la IA, sino replantear cómo medimos el valor del talento en la organización, por resumirlo. Es decir, a lo mejor hay que, cuando haces un proceso de selección externo, interno para una promoción, lo que queráis, pues a lo mejor hay que empezar a trabajar en definir las competencias clave, que a diferencia de las anteriores, pues a lo mejor tienen que ver, dividirla en tres bloques, ¿no? Que podrían ser, por un lado, habilidades técnicas y digitales básicas, y que podría ser, por ejemplo, el 30% del proceso de selección del peso, es decir, lo que ya todos necesitamos para manejar la IA y el análisis de datos a nivel operacional, por ejemplo, ir a YouTube para ver cómo te pones una cosa con silicona. Esas habilidades técnicas que pueden ser el 30%, ya tienes que venir con ellas. Tienes que venir sabiendo, o sea, no te voy a poner pegas porque tus respuestas sean con la IA. Lo que quiero ver es, insisto, no voy a poner el foco en el resultado, sino en el proceso. Quiero saber qué haces con ellas. Luego están las habilidades humanas, que para mí serían el 40% de ese proceso de selección, que son la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico o el trabajo en equipo. Y luego unas habilidades híbridas, que serían mezcla de los dos, que es la capacidad para guiar, interpretar y maximizar los resultados de la IA. Si ella, en función de cómo vaya avanzando y en función de las necesidades de cada empresa, puedes meter distintas competencias, puedes hacer un proceso de selección metiendo la IA y no separando necesariamente o que sea una pelea entre quién sustituye a quién. La gracia está efectivamente en que ya tenemos que traer todo eso de base y ver, y a lo mejor las pruebas de selección ahora mismo son ponerle a alguien un caso ético, a ver cómo lo resuelve con el uso de la IA, o cuando la IA te da un resultado, ¿qué demonios haces tú con ese resultado? Porque lo que quiero además, no solamente, además el talento ya no va a ser estático, va a ser dinámico, es decir, ya lo importante no es lo que sabes, sino tu capacidad para adaptarte, porque necesitas aprender y desaprender rápidamente para mantenerte importante, o sea, relevante en roles que cambian debido a la tecnología y ese convivir con ella en entorno híbrido. O sea, estaban diciendo la gente que está en la IA que diciembre ha sido un mes brutal, donde han aparecido los agentes, los superagentes de inteligencia artificial,
y donde parece que ya todo lo anterior ha quedado obsoleto. Bueno, pues tú te preparas para eso y el año que viene estás desfasado. Entonces, el talento también no solamente estaría en esa división, en ese habilidades digitales, humanas y las híbridas, sino también esa capacidad para desaprender y aprender. Y ojo, esto no es fácil, ¿eh? Porque como decía Vero al principio, la resistencia al cambio, o sea, que a mí me hayan puesto medallas toda la vida por una cosa y ahora resulta que esa medalla no vale para nada y que el becario acaba de llegar es más capaz que yo, porque lo que sabe es más importante, es que no es fácil, ¿eh? Encajar eso. Perdona, Vero, era eso solo que quería decir. Sí, bueno, iba un poco Y relacionado. una Sí. aclaración, Javier, pero esta capacidad que dices de aprender y desaprender, ¿no sería una habilidad humana también? Lo O Totalmente, sea, es. que podríamos añadir, totalmente. ya, tú has dicho empatía, creatividad, no sé qué, y trabajo en equipo. Entonces, Pensamiento crítico es muy importante. pensamiento crítico, eso. Pensamiento crítico, Y, muy bien. y no estaría también esa capacidad de, bueno, Se de llama humildad, ¿eh? adaptabilidad, Se llama ¿eh? humildad, se le llama humildad a eso. Bueno, pero El dejar fíjate un que si poco al vamos, ego, sí, pero que si vamos básicamente, al nivel neurocientífico, que me interesa muchísimo también, es decir, nosotros también venimos de un paradigma donde nos decían a los 18 años tus neuronas empiezan a morir y eso no es cierto. O sea, es decir, sabemos que hoy no en día las, podemos seguir sí, incrementando nuestras neuronas y sobre todo creando redes neuronales, ¿no? Entonces, total. esa capacidad de plasticidad, ¿no? De adaptarte, ¿no sería también una habilidad humana? Fíjate si la psicología tiene que decir en todo esto, para que veamos. Totalmente de acuerdo, claro. Si es que todo esto la psicología marca, o sea, yo creo que parece que esto es un altavoz pequeño en una charla de un día, pero esto tiene un impacto importantísimo. La psicología debería estar ahí desde el principio y de una forma muy, muy, muy potente. Muy potente. Lo tengo clarísimo. Lo que dices, por supuesto. ¿Puedo añadir una cosa? Claro. Vaya, Vale, Juan, es claro. que, claro, me engancháis con esto. ¿Qué es otra cosa que yo creo que puede decir la psicología bien? Si es que sabemos desde hace mucho tiempo, es verdad que tenemos la capacidad de aprendizaje, de desaprendizaje, es extraordinaria cuando se trabaja en el ser humano, ¿vale? Pero también es verdad que sabemos que tenemos dos tipos de inteligencia, ¿no? Una inteligencia cristalizada y una inteligencia fluida. Sabemos que tenemos una inteligencia que se desarrolla con muchísimo potencial en la edad más joven y que nos permite aprender las cosas con mucha mayor rapidez, recordar mejor una serie de cosas, pero que eso va declinando a lo largo del tiempo. A partir de los 30 35 años, lo siento, pero vamos para abajo. Yo ya voy para abajo. Y tenemos que aprender a utilizar la otra inteligencia. Tenemos que aprender a utilizar una inteligencia que está basado en la experiencia, en el conocimiento que nosotros tenemos respecto de cómo funcionan los negocios, en el conocimiento intuitivo que podemos tener respecto de por dónde es lógico tirar en una determinada decisión, en el conocimiento de la literatura que puede existir respecto de ciertas cosas. Es decir, tenemos que aprender también a ser capaces de identificar dónde o con qué tipo de cosas puede estar nuestro valor añadido. Nuestra red social, por ejemplo, puede ser un valor añadidísimo, claro, a los 50 años que conocemos gente ya para aburrir por todos los sitios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser capaces de identificar cuáles de nuestras, si queréis por llamarlo inteligencias, pueden ser más relevantes a la hora de ofrecer nuestro valor añadido, ¿no? En colaboración con esa inteligencia artificial. Quería poner simplemente un detalle psicológico que es el de las dos inteligencias que valen en sitios diferentes en el periodo de la vida, ¿vale? Sí, además a Eh, mí me parece muy importante lo que ha añadido David porque la experiencia cobra importancia y tiene también un poco que ver con lo que ha dicho Javier de qué es, cómo vamos a definir el talento en esta nueva era. Porque, a ver, por ejemplo, yo creo que en muchos puestos de trabajo va a acompañar, o sea, la IA va a ser una herramienta que te va a acompañar, que va a formar parte de tu día a día. Por ejemplo, dentro de mi empresa, una de las cosas que se hizo, como nos dedicamos buena parte al desarrollo de software, pues evaluaron estas herramientas que comentáis de generación de código para ver si realmente reducíamos el tiempo en el desarrollo, en lo que es el desarrollo de programas. ¿Y qué se vio? Que sí, que son útiles, pero tú tienes que tener cierto grado de experiencia. Necesitan sobre todo ser utilizadas por personas. Ay, Se ha quedado, te has quedado ay, congelada, a ver. ay, Vero. pero eres un avatar, manifiéstate. Ah, aprovecho para contar una idea que me ha surgido. Fijaros que nosotros hace 5 años, justo antes antes del COVID,
tú dabas clase, por ejemplo, en máster, incluso con directivos, y les veías que miraban el móvil, ¿no? Que estabas tú hablando una cosa y miraban en internet, a ver, y este ha hablado de este autor, a ver quién es, o ha dicho esta teoría, a ver qué es esta teoría, ¿no? Y te quedabas un poco tú descolocado porque diciendo, "Va, madre mía, no sé si me están atendiendo, no sé si me siguen, no me siguen, no sé dónde están, ¿no?" Eso fue antes del COVID. Ahora mismo no es que estén mirando el móvil, es que ahora mismo todo lo que tú estás planteando, los casos que les planteas, los dilemas que les planteas, cómo resolverías esto en recursos humanos, que, mira este conflicto, qué harías, no sé qué, directamente se van al chat, preguntan al chat y desde ahí te responden. Entonces, lo que nos encontramos es que directivos o alumnos de posgrado que están utilizando la IA para esa gestión del momento, de cómo responder, cómo analizar. Entonces, esto llevado al contexto profesional es lo mismo, es decir, bueno, voy a ver cómo que respondan mis emails, que me organice esto. Esto es una realidad que está, pero claro, hasta qué punto nosotros tenemos un control realmente proactivo de todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto no nos está arrastrando, ¿no? O no nos dejamos arrastrar por todo esto y no nos paramos, ¿no? O sea, la importancia de pararnos y decir, un momento, esto es lo que dice el chat y esto es lo que a lo mejor podría decir yo, ¿no? Falta justo lo que habéis comentado de esa inteligencia fluida, de esa experiencia. Estamos tal vez desperdiciándola o perdiéndola porque el chat me ha dicho que el SEO no sé qué y que lo que debo contestar es esto otro. Y dejo de pensar desde mi propia experiencia, desde mi propio conocimiento para, bueno, responder desde la facilidad que me ofrece la respuesta del chat. Bueno, ahí lo lanzo. No, Te pero toca, Vero. es verdad eso, y yo creo que eso es lo que estaba apuntando un poco Vero también, ¿no? Yo no he hecho ningún estudio al respecto, pero en mi experiencia y las recomendaciones que he podido escuchar también, está en que cuando tú le pides algo al chat, o sea, tienes que ser experto en ese algo. Porque tienes que tener una capacidad crítica de lo que te está diciendo, porque efectivamente pues hay cosas que te responde que no habías pensado y que dices, anda, pues por aquí sí, efectivamente, muy bien, y hay otras que dices, no, perdóname, esto no tiene nada que ver con lo que yo te estoy pidiendo. Cuestión que tú pierdes si no eres experto en eso. Ujú. Entonces, yo creo que una de las ayudas fundamentales es que tú interactúes con la herramienta de inteligencia artificial desde tu expertise, pidiéndole ayuda como si fuera un asistente, que es un poco lo que dicen la mayoría de los estudios en recursos humanos, es utilízalo como un asistente virtual de gran calidad. Pero tú tienes que tener un amplio conocimiento de aquello que le estás preguntando, porque si no, vamos, yo no me atrevería a presentar a mi jefe algo de lo que no sé y que me lo ha dicho el ChatGPT, porque tengo unas posibilidades de meter la pata muy grande, y si el nivel de responsabilidad es alto, pues imagínate, ¿no? Vero, ¿la Vero, hemos recuperado? Sí, 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 ya estoy de ¿estás? vuelta. Venga, dale, Ah, Vero. Perdón, te habías vale, quedado No, te congelada al hemos final. cubierto. no, pero me habéis cubierto muy bien porque más era lo que quería transmitir, justo lo que estaba diciendo ahora, David, la importancia. Tenéis un micrófono abierto. Por, ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? Noé, creo que es Noé, Noé, por ¿no? favor. Sí, Ahí, Ahí. listo. Venga, dale, Gracias. Vero. que era justo lo que estabais ahora diciendo, la importancia de utilizarla como una herramienta, pero de apoyo. Y poniendo a prueba también tu conocimiento experto, porque te puede ayudar a enfocar ciertas cosas de otra forma, pero necesitas tener conocimiento en el área para verificar que lo que te está proporcionando es útil. Yo creo que puede ser utilizado mucho también como, a veces, como para ayudarte a enfocar lo que nuevas formas, encontrar nuevas soluciones, intentar igual plantearte puntos de vista que no te habías planteado hasta ese momento, pero la experiencia hace falta a Sí, día de hoy. afortunadamente. Todavía o creemos nosotros Bueno, que es así. Nos gusta pensar que es así. si Mira, me tenemos una permitís. pregunta de Ah, Paco no. Garrido que nos dice, Vale. ¿cómo puede ayudar la IA al psicólogo del trabajo y las organizaciones a identificar comportamientos laborales que mejoren, ay, que lo he perdido, por favor, que lo he perdido, que mejoren el clima organizacional? ¿Qué decís? Es que va un poco en la línea de antes. Yo, por ejemplo, en todas las cosas los estudios de clima que hemos hecho y durante muchos años a nivel internacional, quiero decir que conozco el tema. Y el cómo utilizar la inteligencia artificial
es que, primero, el adaptar los cuestionarios para que dejen de ser cuestionarios y sean algo más, incluso más humanos, si me permites utilizarlo, porque al fin y al cabo el que lo diseña y sabe y es experto, como estábamos diciendo antes, puede utilizar la IA para que sean más adecuados. El cómo luego recapitulas esos datos y el cómo luego analizas y haces propuestas te puede ayudar sin duda, pero, insisto, siempre sin dejar de lado el aspecto humano. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos siempre era hacer con los resultados que teníamos de clima, se iba por departamentos, se hacía un grupo determinado, importante, representativo de cada uno de los departamentos, estamos hablando a nivel internacional, ¿eh? Y los responsables de recursos humanos de cada país y de cada área, lo que hacían era que se reunían con estos grupos y les decían, esto es lo que habéis dicho, esto es lo que ha salido de forma anónima, ¿qué proponéis vosotros para mejorarlo? Es decir, ahí el aspecto humano no se dejaba de lado. Te puede seguir ayudando infinitamente la inteligencia artificial, pero no debes de dejar de lado el aspecto humano. Yo creo que esa es la clave. Bueno, porque eso queremos nosotros, que no los dejemos de lado. Vamos a ver. Claro, Ya veis que estoy muy influenciada por la ciencia ficción. En fin, em, vamos a terminar. Y para terminar, creo que vamos a centrar el tiro y me gustaría pediros un titular, que queda muy bien, un titular, una frase, un mensaje, algo que vosotros queráis dejar a modo de finalización de la mesa. Bueno, pues si os parece, empiezo yo. Un breve titular. Pues la revolución de la IA nos reta y nos impulsa a adaptarnos a un futuro guiado por la innovación tecnológica. qué bonito. Vamos. Yo voy a barrer para casa. Yo voy a barrer para casa. Yo lo que diría es, el verdadero impacto de la IA no radica solo en su capacidad tecnológica, sino en cómo la alineamos con nuestros principios humanos y éticos. Y sin duda, la aportación de la psicología debería ser un pilar fundamental en esa transformación. Súper, muchas gracias. David. Mi titular sería, está aquí, no vale solo con utilizarla. Hemos de aprender a interactuar con ella y a gobernarla.